15 de mayo. He visto otra vez al conde saliendo como un lagarto. Descendió en diagonal un centenar de pies hacia la izquierda y luego desapareció en algún hueco o ventana. Cuando metió la cabeza, me asomé tratando de ver algo más, pero fue inútil. La distancia era tan grande que no permitía un ángulo de visión adecuado. Sabía que había abandonado el castillo y pensé que podía aprovechar la ocasión para explorar un poco más de lo que hasta entonces me había atrevido a hacer. Regresé a mi habitación y, cogiendo una lámpara, intenté abrir todas las puertas. Estaban cerradas con llave, como me había figurado, y las cerraduras eran relativamente nuevas. Pero bajé la escalera de piedra hasta el vestíbulo por donde entré la primera vez. Comprobé que podía descorrer los cerrojos con bastante facilidad y soltar las enormes cadenas, mas la puerta estaba cerrada con llave y ésta había desaparecido. Debía estar en la habitación del conde. Tendré que vigilar si deja su puerta abierta, de modo que pueda cogerla y huir. Seguí registrando minuciosamente las diversas escaleras y corredores y traté de abrir las puertas que daban a ellos. 1 o 2 aposentos pequeños próximos al vestíbulo estaban abiertos, pero no había nada en ellos que pudiera interesarme, a excepción de unos muebles antiguos, cubiertos por el polvo de años y apolillados. Sin embargo, finalmente encontré una puerta en lo alto de una escalera, que aunque parecía cerrada, cedió un poco al empujarla. Empujé con más fuerza y comprobé que en realidad no estaba cerrada, sino que la resistencia se debía al hecho de que los goznes habían cedido un poco y la pesada puerta descansaba en el suelo. Era esa una ocasión que tal vez no volviera a presentarse, de modo que seguí empujando y tras muchos esfuerzos la forcé y pude entrar. Me encontraba en un ala del castillo situada más a la derecha de las habitaciones que ya conocía y una planta más abajo. Desde donde estaba pude observar que aquella serie de habitaciones ocupaba la parte sur del castillo y que las ventanas de la última estaban orientadas a poniente y a mediodía. En esa parte, igual que en la anterior, había un precipicio enorme. El castillo estaba construido en la esquina de una roca enorme, de modo que resultaba completamente inexpugnable por 3 de sus lados, donde se abrían grandes ventanales que no podían alcanzar ni la honda, ni el arco, ni la culebrina, y por consiguiente garantizaban una iluminación natural y unas seguridades imposibles de encontrar en una posición a defender. Al oeste se divisaba un extenso valle, y a lo lejos asomaban, uno tras otro, los picos de grandes cadenas de montañas melladas, formadas por escarpadas rocas salpicadas de cervales y espinos, cuyas raíces se agarraban a las resquebrajaduras, grietas y hendiduras de la piedra. Aquella era sin duda la parte del castillo que había sido habitada en el pasado, ya que los muebles ofrecían mayor comodidad que los que hasta entonces había visto. No había cortinas en las ventanas y la luz amarillenta de la luna entraba a raudales por los cristales romboidales, permitiendo incluso distinguir los colores, al tiempo que mitigaba el abundante polvo que lo cubría todo y en cierta medida disimulaba los estragos del tiempo y de la polilla. Mi lámpara era de poca utilidad con aquel luminoso claro de luna, pero me alegré de tenerla, porque reinaba en el lugar una espantosa soledad que me helaba el corazón y me hacía temblar. No obstante, aquello era preferible a permanecer solo en las habitaciones que había llegado a odiar por la presencia del conde y, después de intentar dominar mis nervios, comprobé que me invadía un dulce sosiego. Aquí estoy, sentado ante una mesita de roble, donde antaño posiblemente se sentara alguna bella dama a escribir,
tras mucho pensar y ruborizarse, una torpe carta de amor, anotando taquigráficamente en mi diario todo lo ocurrido desde que lo cerré por última vez. Esta nueva técnica sí representa un verdadero avance del siglo XIX, y no obstante, a menos que mis sentidos me engañen, los siglos pasados tuvieron y siguen teniendo sus propios poderes que el mero modernismo no puede suprimir. Más tarde, 16 de mayo, por la mañana. Que Dios conserve mi cordura, pues es lo único que me queda. Seguridad y garantía de seguridad son cosas que pertenecen al pasado. Mientras viva aquí, solo puedo esperar una cosa, no volverme loco, si es que aún no lo estoy. Si todavía estoy cuerdo, resulta exasperante imaginar que de todas las abominaciones que acechan en este odioso lugar, el conde es lo que menos me asusta. Solo él puede proporcionarme seguridad, aunque únicamente mientras sirva sus propósitos. Dios mío, ten misericordia de mí, haz que conserve la calma, ya que si la perdiera no me quedaría sino la locura. Empiezan a aclararse ciertas cosas que me han desconcertado. Hasta ahora no había captado del todo qué quiso significar Shakespeare cuando le hizo decir a Hamlet: «Mis libretas, rápido, mis libretas, es conveniente que lo anote». Porque ahora que me siento como si tuviera la mente desquiciada o como si hubiera recibido una conmoción que pudiera acabar por arruinarla, vuelvo a mi diario en busca de sosiego. La costumbre de anotarlo todo minuciosamente creo que me ayudará a serenarme. La misteriosa advertencia del conde me asustó en su momento, pero ahora, cuando pienso en ella, me asusta todavía más, porque en lo sucesivo ejercerá un tremendo ascendiente sobre mí. No debo poner en tela de juicio nada de lo que él pueda decir. Después de haber escrito en mi diario y haberme guardado oportunamente en el bolsillo el cuaderno y la pluma, me entró sueño. Recordaba la advertencia del conde, pero me complacía desobedecerla. Me embargaba el sueño y con él la obstinación que suele acompañarle. La suave luz de la luna me apaciguó y el vasto panorama del exterior me produjo una reconfortante sensación de libertad. Decidí no volver a aquellas deprimentes habitaciones que tanto me obsesionaban y quedarme a dormir allí, donde las damas de antaño se habían sentado, cantado y pasado su vida agradablemente, mientras sus bondadosos corazones se entristecían por la ausencia de sus hombres, enzarzados en guerras implacables. Acerqué un sofá grande hasta una esquina, desde donde podía contemplar, acostado, una hermosa vista del este y el sur, y sin pensar en el polvo ni preocuparme por él, me instalé para dormir. Supongo que debí de quedarme dormido, eso espero, pero me temo que todo lo que sucedió a continuación fue asombrosamente real, tan real que ahora, sentado aquí a plena luz del sol matutino, no puedo creer en modo alguno que todo fuera un sueño. No estaba solo, la habitación seguía igual, nada había cambiado en ella desde que entré. Gracias a la brillante claridad de la luna, podía ver mis propias huellas en el suelo, donde mis pisadas habían alterado la enorme acumulación de polvo. Frente a mí, bañadas por la luz de la luna, había 3 mujeres jóvenes, que a juzgar por su vestimenta y sus modales parecían damas. Al verlas creí estar soñando, ya que, aunque tenía la luna a sus espaldas, no proyectaban ninguna sombra en el suelo. Se aproximaron a mí y, tras examinarme durante un rato, se pusieron a cuchichear entre ellas. 2 de ellas eran morenas, tenían larga nariz aguileña como el conde, y grandes y penetrantes ojos oscuros, que parecían casi rojos en contraste con la palidez amarillenta de la luna. La otra era de tez clara, extremadamente clara,
con abundante y ondulado pelo rubio y ojos como pálidos zafiros. Por alguna razón su rostro me pareció familiar, como si lo hubiera visto en alguna pesadilla, aunque en aquel momento no pude recordar dónde ni bajo qué circunstancias. Las tres tenían los dientes blancos y relucientes, que brillaban como perlas sobre el rubí de sus labios voluptuosos. Había algo en ellas que me inquietaba, haciéndome sentir al mismo tiempo anhelante y mortalmente asustado. Sentía en mi corazón un perverso y ardiente deseo de que me besaran con aquellos labios rojos. No debería notar esto, ya que podría apenar a Mina si algún día lo leyera, pero es la pura verdad. Cuchichearon de nuevo y luego se echaron a reír las tres, con una risa argentina y musical, aunque en tal tono de dureza que no parecía brotar de unos labios tan dulces. Era como el intolerable y dulce tintineo de unas copas de cristal pulsadas por una mano hábil. La rubia movió la cabeza con coquetería, incitada por las otras dos. Una de ellas dijo: «Adelante, ve tú primero y nosotras te seguiremos. Tienes derecho a ser la que empiece». La otra añadió: «Es joven y fuerte, podrá besarnos a las tres». Yo las miraba, inmóvil y con los párpados entornados, presa de una angustia deleitosamente expectante. La rubia se adelantó y se inclinó sobre mí tanto que podía notar su agitada respiración. En cierto sentido su aliento era dulce, tan dulce como la miel, y producía en mis nervios el mismo estremecimiento que su voz, pero bajo aquella dulzura notaba una amarga repugnancia, como la que produce el olor de la sangre. Me daba miedo alzar los párpados, pero podía ver perfectamente a través de las pestañas. La rubia se arrodilló y se inclinó más sobre mí, regodeándose claramente. Mostraba una deliberada voluptuosidad que resultaba excitante y a la vez repulsiva, mientras doblaba el cuello y se relamía como un animal, hasta que pude ver, a la luz de la luna, la reluciente humedad de sus labios escarlata y de su lengua roja, que asomaba entre sus blancos y afilados dientes. Bajó todavía más la cabeza, hasta que sus labios descendieron por debajo de mi boca y de mi barbilla, pareciendo que iban a abalanzarse sobre mi garganta. Entonces se detuvo y pude oír la impaciente agitación de su lengua al lamerse los dientes y labios, notando sobre mi cuello su aliento cálido. Sentí un estremecimiento en la piel, como si una mano se acercara poco a poco para hacerme cosquillas. Pude notar en la piel hipersensible de mi cuello la suave y trémula caricia de unos labios y el duro contacto de dos dientes afilados. Al prolongarse esta sensación, cerré los ojos en una especie de éxtasis lánguido y esperé con el corazón palpitante. Mas en aquel preciso momento, con la rapidez del rayo, me embargó otra sensación. Tuve conciencia de la presencia del conde y del arrebato de cólera que le dominaba. Abrí los ojos involuntariamente y vi que su férrea mano hacía el delicado cuello de la mujer rubia y con su hercúlea fuerza la hacía retroceder. Los ojos azules de la joven mudaron de expresión por la ira. Sus blancos dientes rechinaron de rabia y sus pálidas mejillas enrojecieron de indignación. Pero, ¿y el conde? Jamás hubiese imaginado tanta ira y furor, ni siquiera en los demonios del Averno. Sus ojos realmente echaban chispas. El rojo fulgor que despedían era espeluznante, como si en ellos ardieran las llamas del infierno. Su rostro mostraba una palidez cadavérica, y sus rasgos estaban tensos cual alambres estirados. Sus pobladas cejas, que se juntaban encima de la nariz, parecían una barra combada de metal al rojo vivo. Con un furioso movimiento de su brazo, arrojó a la mujer lejos de sí y después hizo señas con la mano a las demás para que retrocedieran,
con el mismo gesto imperioso que le había visto emplear con los lobos, con una voz que, aunque baja y casi susurrante, pareció cortar el aire y resonar luego por toda la habitación. Exclamó: ¿Cómo os atrevéis a tocarle ninguna de vosotras? ¿Cómo os atrevéis a ponerle los ojos encima cuando os lo tengo prohibido? Atrás os digo, este hombre me pertenece. Cuidado con meteros con él, o tendréis que véroslas conmigo. La rubia se revolvió para contestarle, con una risa de obscena coquetería. Tú nunca amaste, nunca amas. Las otras mujeres se unieron a ella, y en la habitación resonaron unas risas tan destempladas, tristes e inexpresivas que estuve a punto de desmayarme al oírlas, tan demoníacas parecían. Luego el conde se volvió y, mirándome a la cara con atención, dijo en un suave susurro: Sí, yo también soy capaz de amar. Vosotras mismas pudisteis comprobarlo en el pasado, ¿no es cierto? Ahora bien, os prometo que cuando haya terminado con él, podréis besarlo cuanto os plazca. Ahora marchaos, dejadnos, tengo que despertarlo, pues hay trabajo que hacer. No tendremos nada esta noche, dijo una de ellas, conteniendo la risa, mientras señalaba la bolsa que el conde había arrojado al suelo y que se movía como si dentro hubiera un ser vivo. Por toda respuesta el conde asintió con la cabeza. Una de las mujeres se abalanzó sobre el saco y lo abrió. Si mis oídos no me engañaron, lo que oí fue un jadeo y un débil gemido, como de un niño medio asfixiado. Las mujeres rodearon la bolsa, al tiempo que yo me sentí horrorizado. Mas cuando miré habían desaparecido, y con ellas el espantoso saco. No había ninguna puerta cerca, y no podían haber pasado a mi lado sin que lo hubiese notado. Al parecer, debieron fundirse simplemente con los rayos de la luna, pasando a través de la ventana, porque por un momento pude ver sus siluetas difusas y sombrías en el exterior, antes de que se desvanecieran completamente. Entonces me venció el miedo y quedé sumido en la inconsciencia.